Me llamo Amber y tengo 29 años. Hace un mes mi abuelo Harold falleció y me dejó toda su herencia. Más de $2 millones, incluyendo sus propiedades, inversiones y, sobre todo, su cadena de ferreterías que construyó desde cero. El día después del funeral, mi madre Patricia me miró fijamente, con esa mezcla de frialdad y exigencia que siempre la había caracterizado, y me dijo sin rodeos que debía transferirle todo. No dijo como una petición, sino como una orden. Cuando me negué, el infierno se desató. Recibí mensajes furiosos, llamadas insistentes y amenazas veladas. Pero eso no fue lo más difícil. Lo más duro fue enfrentar la idea de que mi propia madre podía verme solo como un obstáculo entre ella y el dinero de mi abuelo. Lo que me sostenía era el recuerdo de él, de quien siempre fue más que un abuelo. Fue mi mentor, mi ejemplo, y en muchos sentidos, la figura paterna que nunca tuve. Mientras otras niñas colgaban pósteres de estrellas pop en sus habitaciones, yo tenía una foto enmarcada de mi abuelo frente a su primera tienda, con una sonrisa que decía: «Yo lo construí todo con mis propias manos». Desde pequeña, admiré su ética del trabajo. Él decía que nada que valiera la pena se consigue fácilmente, y me enseñó con paciencia, con amor, con visión. En cada reunión familiar, yo me escapaba a su oficina, fascinada con los libros de contabilidad, los informes, las notas escritas a mano. Cuando tenía 13 años, empezó a llevarme los sábados a la tienda principal. Allí me enseñó cómo revisar inventarios, cómo negociar con proveedores, cómo hablar con los empleados con respeto y humanidad. Decía que un negocio vale tanto como la gente que lo sostiene cuando tú no estás. A diferencia de él, mi madre nunca entendió el valor del esfuerzo. Como hija única, creció esperando que todo le fuera dado. Cuando yo era niña, veía sus compras descontroladas, bolsas de diseñador por todo el salón, discusiones a gritos con mi abuelo por dinero. Las finanzas familiares eran un desastre. Mi madre reventaba tarjeta tras tarjeta. Mi padrastro Craig, en lugar de poner límites, la apoyaba o simplemente evitaba confrontarla para no provocar escenas violentas. Antes de que terminara la secundaria, habían hipotecado la casa 2 veces. Mientras tanto, mi abuelo empezó a verme con otros ojos. Él veía que yo prestaba atención, que me interesaban sus conversaciones sobre márgenes de ganancia, sobre estrategias, sobre visión a largo plazo. Cuando llegó el momento de decidir qué estudiar, le dije que quería administración de empresas. Sonrió, con esa mirada que siempre tenía cuando sentía orgullo. Quería pagarme la universidad, pero mi madre se interpuso. De repente había gastos urgentes, facturas médicas de Rachel, mi hermana, aunque eran más bien tratamientos estéticos, un coche para Jason, mi hermano, al cumplir 16. Los fondos de mi educación desaparecieron y tuve que recurrir a préstamos estudiantiles. Trabajé en una librería para sobrevivir. A veces, mi abuelo venía a verme fingiendo buscar libros de negocios, pero siempre me dejaba discretamente un sobre con algo de dinero. Me decía que no le contara a nadie. Era nuestro secreto. Cuando él enfermó, nuestras conversaciones se volvieron más profundas. Fue diagnosticado con insuficiencia cardíaca congestiva a mis 27 años. En una de nuestras últimas charlas en el hospital, me tomó la mano con fuerza y me dijo que había visto cómo yo manejaba el dinero, cómo tomaba decisiones responsables. Me dijo que yo era la única persona en la familia que realmente entendía lo que significaba tener recursos y usarlos sabiamente. Me pidió que no dejara que me presionaran, que lo que había decidido no fue por impulso, sino porque confió en mí. No entendí completamente lo que quiso decir hasta que llegó el día de la lectura del testamento. Fue 2 semanas después del funeral, en la oficina del señor Peterson, su abogado de toda la vida. El ambiente era tenso. Mi madre llegó vestida de negro, con gafas oscuras a pesar de estar en un lugar cerrado. Rachel y Jason estaban a su lado, y Craig, detrás de todos, como un guardaespaldas que nadie había pedido. Yo me senté sola, frente a ellos. El abogado empezó leyendo donaciones menores a familiares lejanos, un fondo para su ama de llaves y otras disposiciones esperadas. Todo parecía normal, hasta que leyó la parte final. A mi nieta Amber Nicole Matthews le dejo el resto de mi patrimonio, incluyendo mis negocios, inversiones, propiedades y objetos personales, salvo lo indicado específicamente para otras personas en este documento. El silencio fue inmediato. Todos se quedaron helados. Yo también. Sabía que él confiaba en mí, pero no esperaba eso. Entonces mi madre se quitó las gafas de golpe. Su rostro temblaba de rabia. «Esto es un error», exigió. «Léalo de nuevo». «No hay ningún error, señora Carter», dijo el abogado con firmeza. «Su padre fue muy claro». «Es imposible», gritó, golpeando la mesa. «Soy su hija, su única hija. Esto no puede ser. Por favor, mamá», susurré. «No me digas mamá», escupió. «Tú sabías esto, ¿verdad? Lo manipulaste cuando estaba débil.
Aprovechaste su enfermedad. Rachel también intervino, entre lágrimas, diciendo que el abuelo los amaba a todos por igual. Jason guardó silencio mirando al suelo. El abogado explicó que el testamento había sido actualizado 6 meses antes, cuando el abuelo aún estaba lúcido. Mi madre no lo aceptó. Se levantó, acusándome de traición, de robo. Salimos de esa oficina bajo una nube de gritos, reproches y miradas que no olvidaré nunca. En el estacionamiento, mi madre me acorraló. Me ofreció un trato. Que lo transfiriera todo a su nombre y que ella se encargaría de repartirlo equitativamente. Sus ojos, tan parecidos a los míos, no mostraban amor. Solo ambición. Necesito tiempo para pensar, le dije. No hay nada que pensar. Es dinero de familia, nos pertenece a todos, pero no fue eso lo que quiso el abuelo, respondí. No tienes idea de lo que él quería, gritó. Lo prometí, pensé en silencio. Y lo cumpliré, cueste lo que cueste. Después de aquel día en la oficina del abogado, todo se volvió una tormenta emocional constante. Mi madre me llamó sin parar durante los siguientes días, dejando mensajes cada vez más agresivos en mi buzón de voz. Algunos empezaban con un tono lloroso, hablándome de lo mucho que la familia necesitaba ese dinero. Otros terminaban en gritos donde me llamaba egoísta, desagradecida y manipuladora. No respondía a ninguno. Pensé que, con el tiempo, las cosas se calmarían, que ella recapacitaría. Pero no fue así. Al contrario, todo se intensificó. Rachel publicó indirectas en sus redes sociales, hablando de traiciones familiares, de personas que daban la espalda a los suyos. Amigos de mi madre, mujeres que había conocido desde la infancia, comenzaron a escribirme mensajes que cuestionaban mi carácter y mi moral. Craig me dejó un mensaje de voz particularmente inquietante donde hablaba de hacer lo correcto y de cómo los lazos familiares eran más importantes que cualquier testamento. Incluso en el grupo familiar de WhatsApp, donde antes solo se compartían memes y felicitaciones de cumpleaños, Rachel escribió un largo mensaje acusándome de ambiciosa, de destrozar la unidad familiar, mientras Craig agregaba emojis de decepción y Jason permanecía en silencio. A los 3 días del caos, Jason se presentó en la puerta de mi apartamento. Llevaba una sudadera con capucha y parecía más joven de sus 18 años. No dijo mucho al principio. Solo me miró con ojos tristes y dijo que las cosas en casa estaban peor que nunca. Que mamá no dejaba de hablar del testamento, que ya no dormía, y pasaba las noches revisando documentos legales y llamando a contactos. Me dijo que no le importaba el dinero, pero que quería advertirme de que mamá no iba a rendirse. Lo abracé. Él era el único que no se había vuelto en mi contra, aunque estaba atrapado entre la lealtad y la verdad. Le agradecí por venir. Unos días después recibí otro mensaje de mi madre. Esta vez no era un grito ni una amenaza, era una invitación, una cena familiar, dijo, una oportunidad para hablar, para resolver las cosas, para recordar que, ante todo, éramos sangre. Dudé, pero finalmente acepté. Quería pensar que todavía existía una posibilidad de reconciliación, aunque mi instinto me decía que era una trampa. Cuando llegué a la casa donde crecí, todo estaba perfectamente organizado. La mesa puesta con vajilla fina, velas encendidas, una botella de vino abierta. Mi madre estaba impecablemente vestida, con un vestido nuevo y el cabello recién peinado. Me recibió con una sonrisa artificial, de esas que no llegan a los ojos. Nos sentamos. Craig cortaba el filete con precisión quirúrgica. Rachel jugaba con su copa de vino. Jason parecía incómodo, casi como si quisiera desaparecer. Fue entonces cuando mi madre empezó a hablar, con un tono ensayado, sobre la importancia de la unidad familiar, sobre el legado de mi abuelo, sobre cómo él nunca habría querido que su familia se dividiera por dinero. Dijo que el testamento era un error, que claramente yo lo había manipulado, que él no estaba en su sano juicio cuando lo firmó. Rachel la respaldó de inmediato, diciendo que todos sabían que yo era su favorita, que me había ganado su confianza solo para quedarme con todo. Yo intenté explicar que no había manipulado a nadie, que simplemente respetaba los deseos del abuelo, pero mi voz sonó débil, como si no tuviera espacio en esa sala. Entonces mi madre me miró fijamente y dijo que si de verdad quería probar que no era egoísta, debía firmar los papeles que ella había preparado, transfiriendo todo a su nombre, y que luego ella se encargaría de repartirlo entre todos de forma justa. Le dije que no podía hacer eso. No era solo una cuestión legal, era una promesa que le había hecho al abuelo. Él confiaba en mí. Ella me respondió que estaba siendo terca, que Jason necesitaba pagar la universidad, que Rachel tenía deudas médicas, que ella y Craig estaban de nuevo atrasados con la hipoteca.
Les recordé que el abuelo les había dado dinero para pagar esa deuda el año anterior. Ella hizo un gesto con la mano, restándole importancia. Cosas pasan, dijo. Gastos surgen. Pensé en el Mercedes nuevo que estaba estacionado afuera, en las bolsas de diseñador que seguían apareciendo en sus redes sociales. Pero no dije nada. Sabía que discutir no tenía sentido. Me levanté sin tocar mi comida. Les dije que había prometido respetar la voluntad del abuelo y que pensaba cumplir esa promesa. Mi madre gritó que él quería que cuidáramos de la familia, y que eso era exactamente lo que ella intentaba hacer. Me di la vuelta, mientras su voz subía de tono, arrastrando conmigo el peso de una familia rota. Esa noche lloré durante horas en mi apartamento. No porque dudara de mi decisión, sino porque sabía que la estaba perdiendo a ella, a Rachel, a todos. Y aún así, no podía traicionar lo que él me pidió. Los días que siguieron a la cena fueron una pesadilla silenciosa. No hubo gritos ni confrontaciones directas, pero cada mensaje, cada publicación en redes sociales, cada llamada perdida, pesaba como una piedra sobre mi pecho. Mi madre cambió de táctica. Ahora usaba un lenguaje dulce, casi maternal, como si todo fuera una simple malinterpretación. Me enviaba textos diciendo que estaba preocupada por mí, que quería que habláramos tranquilamente, que era hora de dejar el pasado atrás. Pero debajo de esa fachada se notaba la manipulación. Las llamadas de Rachel eran más escasas, pero igual de tensas. Craig, en cambio, dejó de disimular. Una noche me llamó visiblemente ebrio. Me acusó de destruir a la familia, de ser una desagradecida, de haber sido siempre la consentida de Harold. Su voz estaba llena de resentimiento, de rabia contenida. Lo dejé hablar sin responder. Pero cuando mencionó que ya habían dado un depósito para una casa en Naples 6 meses antes de que mi abuelo muriera, sentí que algo se rompía en mi interior. Eso significaba que ya contaban con ese dinero, que lo consideraban suyo incluso antes de saber el contenido del testamento. Esa noche, Eftan me encontró en el sofá, hecha un ovillo. No le había contado todo. Le hablé de Craig, de las llamadas, de la presión constante, de cómo me sentía sola, atrapada entre el deber y la culpa. Me escuchó en silencio, con una expresión seria, sus manos apretando las mías. Me dijo que eso ya no era un simple conflicto por dinero, era abuso emocional. Me recordó que mi abuelo había confiado en mí, no solo por mis capacidades, sino porque sabía que el resto de la familia reaccionaría así. Me dijo que si cedía, no solo estaría traicionando a Harold, sino también a mí misma. Sus palabras fueron como un ancla en medio del huracán. Al día siguiente, Ethan me conectó con su amiga Samantha Reed, una abogada especializada en disputas de herencia. Nos reunimos en su oficina, una sala sobria, llena de libros y carpetas bien organizadas. Le conté todo, sin omitir detalles. Samantha escuchó atentamente, tomando notas. Me dijo que debía documentarlo todo. Llamadas, mensajes, visitas. Me recomendó instalar cámaras en mi apartamento, grabar conversaciones telefónicas, lo cual era legal en nuestro estado si una de las partes lo consentía, y limitar el contacto directo. Según ella, por el tamaño de la herencia, era posible que mi madre intentara impugnar el testamento, alegando influencia indebida o incapacidad mental de mi abuelo al momento de firmar. Me sentí enferma solo de pensarlo. Le aseguré que él había estado lúcido, que nuestras conversaciones habían sido claras y racionales hasta el último momento. Samantha me creyó, pero insistió en que debíamos prepararnos para cualquier escenario. Esa misma tarde, algo me impulsó a contactar a George Harmon, el mejor amigo de mi abuelo. Se conocían desde hacía más de 40 años. Jugaban golf todos los jueves, sin falta. Nos encontramos en una cafetería tranquila. George, a sus 78 años, aún tenía la espalda recta y la mirada firme. Me abrazó con fuerza y me dijo que me parecía a Harold, especialmente en los ojos. Le conté lo que estaba pasando, y él no pareció sorprendido. Dijo que Harold siempre había temido que, al morir, todo se descontrolara. Me confesó que, un año antes, mi abuelo le preguntó en tono hipotético qué haría si tuviera que elegir entre dejar su dinero a alguien que lo malgastaría o a alguien que lo usaría con sabiduría. Ambos sabían de quién estaba hablando. Le pregunté si Harold le había dejado algo más, algo que pudiera ayudarnos. George sonrió con tristeza y sacó un sobre de su chaqueta. Me dijo que Harold se lo entregó 3 meses antes de morir, con la instrucción de dármelo si las cosas se complicaban. Lo abrí con manos temblorosas. Era una carta escrita a mano, fechada justo después de su diagnóstico. En ella explicaba por qué me dejaba la herencia, su preocupación por los hábitos de gasto de mi madre y su fe absoluta en mi juicio. La última parte me hizo llorar. Decía que, si estaba leyendo esas palabras, era porque sus temores se habían hecho realidad.
Me pedía que resistiera, que no claudicara, que recordara que su legado no era solo dinero, sino valores. Guardé la carta con cuidado, sintiendo que por primera vez tenía una defensa real, una voz de mi abuelo que aún me guiaba. George no había terminado. Me dijo que Harold también llevaba un diario, donde registraba cada préstamo, cada discusión, cada decisión financiera relacionada con Patricia. Estaba en su caja fuerte, en la casa. Agradecí su sinceridad y su lealtad. Antes de despedirnos, me miró a los ojos y me dijo que no debía enfrentarme a ellos sola en la próxima reunión. Esa noche, llamé de nuevo a Samantha. Le conté lo de la carta y del diario. Me dijo que aquello podía ser clave. Decidimos elaborar un plan. Ella estaría en su coche, estacionada cerca de la casa, lista para intervenir si algo se salía de control. Si sentía que me estaban presionando, debía mandarle un mensaje con la palabra hora. Me sentí más fuerte, más preparada. Ya no era solo una nieta perdida entre el duelo y el deber. Era la heredera de una historia, de un legado, y estaba dispuesta a defenderlo con todo lo que tenía. El día de la reunión, amaneció con un cielo irónicamente despejado, como si el universo se burlara de la tensión que me invadía. Me vestí con un blazer azul marino y una blusa blanca sencilla, proyectando la imagen de firmeza profesional que Harold tanto admiraba. Había repasado los documentos, la carta de George, los extractos del diario y mis propias notas con meticulosidad, como si fuera a defender una tesis. Samantha me llamó antes de salir, recordándome que mantuviera la calma sin importar lo que dijeran, que cualquier reacción emocional sería usada en mi contra. Le prometí que estaba lista. Estacioné mi coche frente a la casa de mi infancia exactamente a las 3 en punto. Las cortinas estaban cerradas, detalle inusual en una tarde tan luminosa. Caminé hacia la puerta con el portafolio en mano, el corazón golpeando como un tambor dentro del pecho. No necesité tocar. La puerta se abrió antes de que levantara la mano. Mi madre me recibió con una sonrisa artificial, esa que solía usar en cenas de compromiso cuando su maquillaje ocultaba la rabia. Amber, justo a tiempo, dijo con voz melosa. Todos te esperan en la sala. Crucé el umbral como quien pisa un campo minado. Rachel y Jason estaban sentados rígidamente en el sofá, sin mirarme. Craig de pie junto a la chimenea, con los brazos cruzados y una expresión de desaprobación en el rostro. Pero lo que realmente confirmó mis sospechas fueron los dos hombres de traje, sentados en los sillones reservados usualmente para la familia. Amber, dijo mi madre con tono teatral. Ellos son el señor Wilson y el señor Daniels, asesores que nos están ayudando a resolver esta situación. Asentí con educación, sin ofrecer la mano. No me dijeron que habría asesores legales. No son abogados exactamente, respondió ella suavemente. Solo quieren ayudar con el papeleo. Por favor, siéntate. La única silla libre estaba estratégicamente colocada frente a todos, como en un interrogatorio. Me senté sin decir palabra, colocando mi portafolio en el regazo. ¿Quieres café?, preguntó mi madre. No, gracias. Preferiría saber cuál es el propósito real de esta reunión. El señor Wilson tomó la palabra con una voz ensayada, amable pero cargada de presión implícita. Tu familia está preocupada por el peso que esta responsabilidad representa para ti. Manejar una herencia así puede ser muy estresante, especialmente a tu edad. Agradezco la preocupación, respondí con voz neutra. Pero llevo 7 años trabajando en gestión financiera. Estoy más que capacitada. Claro que sí, querida, intervino mi madre con una sonrisa condescendiente. Pero esto va más allá de ti. Se trata de la unidad familiar. Tu abuelo hubiera querido que todos nos beneficiáramos. Si eso fuera cierto, le respondí, habría redactado el testamento de otra forma. Rachel intervino con su tono dramático habitual. Amber, sabes que el abuelo no estaba en sus cabales. Los medicamentos, el dolor, ya no era el mismo. Estuvo lúcido hasta su última semana, repliqué. El testamento fue actualizado 6 meses antes. El señor Daniels abrió su maletín con teatralidad y sacó un documento. Hemos preparado una solución sencilla que honra los deseos de tu abuelo mientras protege la armonía familiar. Mi madre lo miraba con ojos brillantes como si estuviera viendo a su salvador. Ellos han sido de gran ayuda, Amber. Así todos ganamos. ¿Qué están proponiendo exactamente?, pregunté, aunque ya intuía la respuesta. Una retribución voluntaria, dijo el señor Wilson. Tú transferirías las acciones del negocio y las cuentas de inversión a tu madre, como miembro con más experiencia. Tú conservarías una porción generosa, digamos 20%, y las propiedades, añadió el señor Daniels, serían vendidas y el dinero repartido entre todos. Jason necesita pagar la universidad y Rachel tiene gastos médicos. Miré a Jason, que evitaba mi mirada. ¿Qué gastos médicos tiene Rachel? Eso es privado, interrumpió mi madre, visiblemente molesta. Craig se acercó con tono intimidante.
Mira, Amber, podemos hacer esto por las buenas o por las malas. Estos caballeros también tienen documentos listos para impugnar el testamento. ¿En qué se basarían? Pregunté con voz firme. Influencia indebida, respondió el señor Wilson. Tu abuelo era mayor y tú pasabas demasiado tiempo sola con él. Mi madre aprovechó el momento. Nadie quiere un escándalo legal, Amber. ¿De verdad quieres arrastrar el nombre de Harold por los tribunales? Sentí una punzada de duda. ¿Habría querido él que su vida privada se expusiera así? Mi expresión debe haberlo reflejado, porque mi madre sonrió con satisfacción. Solo te pedimos que hagas lo correcto, dijo, mientras el señor Wilson deslizaba un documento grueso sobre la mesa. Firma esto hoy y dejamos todo atrás. Seguiremos siendo familia. Jason habló por primera vez, con voz débil. Por favor, Amber. Mamá dice que podemos perder la casa si esto no se resuelve. La manipulación era tan transparente que me devolvió la claridad. ¿Puedo ver los documentos? Pedí. Me los pasaron con confianza. Al revisar las primeras páginas, confirmé mis sospechas. No era una redistribución. Era una entrega total sin ninguna garantía a cambio. El silencio se hizo denso. Finalmente, cerré el documento y levanté la vista. Mi madre me miraba impaciente. ¿Necesitas una pluma?, preguntó. Sonreí, pero no con la sonrisa tímida que conocían, sino con la de Harold, la que usaba cuando cerraba un buen trato. Antes de tomar cualquier decisión, dije con calma, quiero saber algo. Mamá, ¿cuándo hiciste el depósito para la casa en Nables? Su rostro palideció. ¿De qué hablas? Craig lo mencionó en nuestra última llamada. Dijo que fue hace 6 meses, cuando el médico de abuelo les dio el pronóstico. Rachel miró a Craig furiosa. Él se aclaró la garganta. Nunca dije eso. Grabé la llamada, respondí. Al igual que he documentado cada amenaza, cada intento de manipulación y cada mentira sobre las dificultades financieras mientras compraban artículos de lujo. El señor Wilson se removió incómodo. Señorita Matthews, las disputas familiares son muy emocionales. Enfoquémonos en los documentos. Sí, dije, y saqué mi portafolio, porque yo también traje documentos. Mi madre se levantó de golpe. Esto es absurdo. Estás robándome lo que me pertenece por derecho. ¿Como tú le robaste al abuelo?, pregunté, mientras abría el diario. Nunca hice eso. 15 de enero del año pasado pediste 30,000 para tratamientos médicos de Jason. Jason no estaba enfermo. El dinero fue para un crucero. Mostré la entrada del diario y una foto de Instagram suya con la frase mejor regalo de cumpleaños. Los asesores se miraron incómodos. 8 de mayo dijiste que Rachel necesitaba cirugía dental urgente. $20,000. Rachel estaba en Cancún. Mostré otra foto. Rachel bajó la mirada avergonzada. Mostré documento tras documento. El abuelo anotó todo. Cada préstamo, cada promesa rota. La cara de mi madre pasó de la sorpresa a la furia. Después de todo lo que hice por ti, gritó. Como usar el dinero de mis estudios para tus retiros en spas, dije. También está en el diario. Señor Daniel cerró su maletín. Señora Carter. No mencionó ningún litigio activo. Aún no lo hay. Aclaré. Pero si continúan, no dudaré en presentar cargos por intento de coacción legal. La rabia de mi madre era palpable. Esto no ha terminado. En realidad, sí, respondí con firmeza. No firmaré nada. Él me eligió por una razón. Mientras me levantaba para irme, Jason se puso de pie. Todos se quedaron quietos. Lo siento, dijo con voz firme. Me equivoqué, no quiero ser parte de esto. Se acercó y se colocó a mi lado. Craig dio un paso al frente, amenazante. Yo levantaría cuidado con lo que dices, lo interrumpí. Todo esto está siendo grabado. Eso lo detuvo en seco. Los asesores ya se dirigían a la puerta. Miré a mi madre una última vez. Adiós, mamá. Con Jason a mi lado, salimos de esa casa, dejando atrás una trampa que había atrapado a sus propios creadores. Después de aquella confrontación definitiva, todo pareció enmudecer de golpe, como si una explosión emocional hubiese vaciado el aire entre mi familia y yo. Jason y yo nos alejamos en silencio, sin girar la cabeza, con pasos decididos pero pesados, cargando no solo nuestras mochilas, sino también los restos de una familia fragmentada. Esa misma tarde Jason se instaló en mi apartamento. El sofá-cama del salón se convirtió en su espacio temporal, aunque en pocos días comenzamos a acomodarlo para que fuera un hogar dentro de mi hogar. Al principio, hablábamos poco. La tensión aún flotaba, el dolor era fresco, pero la confianza empezaba a reconstruirse. Él me ayudaba en pequeñas tareas del día a día, cocinaba ocasionalmente, y yo le mostraba partes del negocio de nuestro abuelo.
como si fuera un mapa para guiarlo a través del legado que ahora compartíamos. En paralelo, recibí el mensaje más inesperado. Rachel quería verme. Me propuso un café en una zona intermedia, un espacio neutral. Accedí, aunque con precaución. El día del encuentro llegué antes, elegí una mesa cerca de la ventana para tener buena visibilidad, y me aseguré de tener mi móvil cargado. Ella llegó puntual, sin su habitual aire de superioridad, más bien con una vulnerabilidad nueva, casi desconocida en ella. Llevaba maquillaje, sí, pero menos. Su ropa seguía siendo de marca, pero más sobria. Se sentó en silencio, respiró hondo y me dio las gracias por aceptar. Dijo que mamá no sabía que nos veíamos, que si lo descubría montaría en cólera. Le pregunté cómo estaba. Me dijo que mal, que bebía más de la cuenta, que hablaba sola por las noches, que culpaba a todos menos a sí misma, que decía que nosotros la habíamos traicionado, que iba a vender la casa porque ya no podía pagar la hipoteca. Me sorprendió la mezcla de compasión y tristeza que sentí. Le pregunté si mamá había intentado contactar a Jason. Negó con la cabeza. Dijo que su orgullo era demasiado grande. Rachel bajó la mirada y dijo algo que no esperaba. Me debo una disculpa, Amber. Yo creí todo lo que mamá decía, te juzgué, te insulté, pero no sabía la verdad. Pensé que te habías aprovechado del abuelo, que te habías apoderado de todo sin pensar en nadie más, pero después de ver cómo reaccionó ella, de ver los documentos, los números, las fotos, entendí por qué él te eligió. No es por favoritismo, sino porque confió en ti. Dijo que no me pedía dinero, que no quería nada material, solo recuperar el lazo que alguna vez tuvimos. Extendí la mano y se la tomé. La familia es complicada, le dije. Pero no tiene por qué ser todo o nada. Ese encuentro fue un primer paso. No arregló todo, pero abrió una grieta en el muro que nos separaba. Mientras tanto, las redes sociales seguían siendo un campo de batalla pasiva. Mi madre publicaba frases sobre la ingratitud de los hijos. Fotos antiguas de cumpleaños con subtítulos dolidos, pero sin mencionarme directamente. No respondí. Ni una palabra. Ethan me recordaba que guardar silencio era la mejor estrategia. No alimentar la narrativa de víctima que ella intentaba construir. Samantha, mi abogada, presentó la carta del abuelo y los extractos del diario ante el Tribunal de Sucesiones como respaldo del testamento, brindando legalmente mi posición. También me ayudó a establecer 3 fideicomisos. Uno educativo para Jason, con cobertura completa de matrícula, libros y gastos básicos. Otro más modesto para mi madre, con desembolsos mensuales limitados y condiciones estrictas. Y uno más ambicioso, una fundación en honor a Harold Matthews, centrada en apoyar a jóvenes emprendedores con pocos recursos. Esa última idea me llenó de sentido. Durante años, el abuelo había apoyado discretamente a jóvenes con talento pero sin medios. Formalizar ese gesto en una organización real me pareció el tributo perfecto. Jason, por su parte, se matriculó en Administración de Empresas, con enfoque en desarrollo sostenible. Cuando le pregunté por qué eligió esa especialización, me dijo que recordaba cómo el abuelo hablaba del futuro de la construcción ecológica. Que aunque no entendía mucho en su momento, siempre le llamó la atención la pasión con que lo decía. Me pareció un guiño perfecto del destino. Comenzamos a trabajar juntos. Le enseñé a revisar inventarios, a leer reportes, a tratar con proveedores. Tal como el abuelo me enseñó a mí, él absorbía todo con rapidez. Un día, después de una reunión con los gerentes de las tiendas, le dije que tenía talento. Bajó la mirada, tímido, y dijo que solo repetía lo que recordaba que el abuelo decía. Sonreí. Ese era el mayor cumplido que podía darme. En medio de todo esto me tomé un tiempo para pensar en el futuro. Vivir con Jason en mi pequeño apartamento ya no era sostenible. La casa del abuelo, ahora mi casa, seguía vacía. Al principio me costó entrar. Cada rincón tenía ecos de él, pero poco a poco empecé a convertirla en nuestro hogar. Dejé la mayoría de los muebles. El estudio lo transformamos en una oficina compartida. Colgamos un retrato del abuelo sobre la chimenea. Sus ojos parecían observarnos con orgullo. Las tiendas comenzaron a recuperarse bajo nuestra dirección. Introdujimos una línea de materiales de construcción ecológicos, atrayendo a una clientela más joven y consciente. Yo me encargaba del marketing, Jason de la investigación de productos, fuimos complementarios como 2 piezas del mismo rompecabezas. En medio de todo ese renacer, llegó un correo electrónico que me paralizó. El asunto decía tregua, era de mi madre. El contenido era breve. Amber, he pasado un año llena de rabia. No ha cambiado nada, solo me ha vuelto más amarga. Rachel dice que el negocio va bien. Jason está feliz. Extraño a mis hijos. Si estás dispuesta, me gustaría hablar. Sin abogados, sin exigencias. Solo hablar. Mamá. Leí ese correo muchas veces. Buscando trampas, dobles intenciones. No encontré ninguna. Consulté con Ethan, con Jason, con Rachel. Todos coincidieron. Tal vez merecía una oportunidad.
Y así en silencio, empezó la siguiente etapa. Nos encontramos en un restaurante tranquilo, una semana después del correo. Ethan se quedó esperándome en el coche, a solo unos metros de distancia, por si acaso. Mi madre llegó puntual, vestida con un conjunto sencillo, sin joyas ostentosas ni maquillaje recargado. Su rostro tenía más arrugas que recordaba, o tal vez era la primera vez que las veía sin el disfraz de superioridad. Me saludó, con una expresión que no supe si era cordialidad o resignación. «Gracias por venir», dijo. Le pregunté cómo estaba y me respondió con un encogimiento de hombros, sobreviviendo. «El departamento de alquiler está bien, más pequeño, menos que limpiar. Craig y yo estamos tomándonos un tiempo». Esa frase me sorprendió, no por la separación, sino porque lo dijo con serenidad, sin rabia ni culpa. Tu abuelo solía decir que Craig sacaba lo peor de mí. Estoy empezando a pensar que tenía razón. Por primera vez, admitía que Harold tal vez había tenido razón sobre algo. Y eso ya era un progreso inmenso. Me confesó que Rachel la había convencido de ver a una terapeuta. Dijo que la ayudaba a entender por qué siempre había sentido ese vacío, esa necesidad de tener más, de ser más. Hablamos sin reproches, sin exigencias. Le conté del negocio, de la fundación, de Jason y sus logros en la universidad. Escuchó todo en silencio, sin interrumpir. Cuando le mostré una foto del certificado de Jason en la lista de honor, sus ojos se humedecieron. Está creciendo muy rápido. Antes de irnos, me miró con una mezcla de orgullo y tristeza. Tu abuelo estaría orgulloso de ti, Amber. No por el dinero, ni por el negocio, sino por la persona en la que te convertiste. A pesar de lo difícil que te lo puse. Fue lo más honesto que me había dicho en toda mi vida. Después de ese encuentro, nuestra relación no se transformó mágicamente. Seguimos caminando con cautela, con límites claros, pero sin la hostilidad de antes. Me pidió asistir a la inauguración de nuestra nueva tienda ecológica. Se quedó en la parte trasera durante mi discurso, sin decir nada, pero permaneció hasta el final. Incluso compartió un pedazo de pastel con nosotros. Rachel, por su parte, comenzó a colaborar con la fundación como voluntaria en un refugio de mujeres, inspirada por las historias que escuchaba. Me dijo que estaba considerando estudiar trabajo social. Jason avanzaba firme hacia su graduación. Su entusiasmo por el negocio era contagioso. Había creado un plan de expansión que incluía nuevas líneas de productos sostenibles y alianzas con proveedores locales. Cada semana discutíamos ideas como si fuéramos socios de toda la vida. Ethan y yo, tras un año lleno de desafíos, decidimos comprometernos. Me propuso matrimonio en el mismo parque donde solíamos pasear durante mis años de universidad. Acepté sin dudar. El anillo en mi dedo no era solo una promesa de amor, sino también una señal de estabilidad, de que después de la tormenta venía la construcción de algo más grande. Finalmente me senté con Samantha para cerrar los últimos aspectos legales. Toda la herencia estaba ahora bajo estructuras que protegían tanto el legado como los valores que la sustentaban. La Fundación Harold Matthews recibió una primera donación importante, con lo cual pudimos lanzar becas para jóvenes emprendedores de comunidades vulnerables. Las aplicaciones comenzaron a llegar de todos los rincones del estado. Muchos de esos jóvenes me recordaban a mí en mi primer trabajo de medio tiempo, hambrientos de aprender, decididos a no repetir los errores de sus padres. La casa del abuelo se convirtió en un verdadero hogar. No cambiamos mucho. Solo pintamos algunas paredes, modernizamos la cocina, mantuvimos su estudio tal cual estaba. En las noches tranquilas, Jason y yo nos sentábamos en la sala, cada uno con su portátil, compartiendo silencios cómodos. Su habitación estaba decorada con recortes de periódicos, gráficos de ventas y fotos del abuelo. Un santuario de recuerdos y metas. Una noche, al revisar el diario de Harold por enésima vez, noté algo que antes había pasado por alto. Una pequeña nota al margen en su letra firme y sobria. La verdadera medida de la riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que haces con ello. Haz que valga la pena, Amber. Toqué esas palabras con los dedos como si fueran sagradas. Cerré los ojos y sentí su presencia a mi lado, no como una memoria lejana, sino como una fuerza viva que me guiaba. Lo haré valer la pena, abuelo, lo prometo. Con el paso de los meses fui dejando atrás la culpa. Ya no me preguntaba si había hecho lo correcto. Sabía que sí. Sabía que honrar su voluntad no era solo una cuestión legal, era un acto de amor. No solo protegí lo que él construyó, lo expandí, lo hice más fuerte, más humano. Si alguna vez te enfrentas a un conflicto familiar por herencia, por dinero, por decisiones que otros no comprenden, recuerda esto: poner límites no es cerrar el corazón, es construir puentes más sanos.
Y a veces, defender lo justo también significa proteger a quienes amas de sus propios impulsos. No hay herencia más valiosa que la paz interior, el orgullo de haber actuado con integridad y la oportunidad de transformar un dolor en propósito. Lo aprendí a través del fuego, lo viví en carne propia y ahora lo comparto contigo, porque las verdaderas historias no terminan cuando se gana una batalla, sino cuando se siembra una nueva esperanza. Gracias por acompañarme en esta